el Padre. Les comenté que voy a estar hablando de lo que creemos referente a Dios, referente al Señor Jesucristo y referente al Espíritu Santo. En lo que resta de mañana, vamos a hablar del único Dios, el Padre. Eso es lo que nosotros creemos como iglesia. Como unitarios bíblicos, solo el Padre es Dios. Vuelvo y lo digo. Como unitario bíblico, solo el Padre es Dios. Lo vuelvo a repetir. Solo el Padre es Dios. O solo hay un Dios que es el Padre. Para nosotros, solo hay un Dios. Si alguien quiere creer que hay tres, o que hay cuatro, que hay dos, el número que quiera, cada quien es responsable de lo que quiere creer. Nosotros somos responsables de la predicación del Evangelio. Nosotros confesamos y creemos que solo hay un Dios y que ese Dios es el Padre. Así está en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Mire lo que dice allí. No hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice el apóstol Pablo, para los discípulos, para los creyentes en el Evangelio de Jesucristo, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y este conocimiento es básico. Usted como miembro de la Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico debe tener este conocimiento básico y sin ánimo de ser sectario. Este, eh, Cuando usted sigue leyendo allí el versículo que sigue, el versículo 7 en su Biblia, usted va a encontrar que eh, dice, pero no en todos hay este conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento. Así que es normal de que haya quien piense diferente. Ya era conocido en ese tiempo que había otra forma de pensar, que había otra manera de ver las cosas y nosotros nos unimos al apóstol Pablo, quien fue quien escribió esta carta a los Corintios. Decimos juntamente con el apóstol Pablo, para nosotros solo hay un Dios y ese Dios es el Padre. Para nosotros solamente hay un Dios y ese Dios es el Padre. El Padre es el único Dios verdadero. No hay otro Dios verdadero. El Señor Jesucristo hablando con el Padre en Juan capítulo 17, versículo 1 al 3. San Juan 17, 1 al 3. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera que el único Dios verdadero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta misma tónica, el Señor Jesucristo usa una expresión para descartar o dejar por fuera que los otros que se llaman dioses en realidad sean dioses. El Señor Jesucristo dijo que el Padre
es el único Dios verdadero. Así que si hay algún otro Dios, entonces ese Dios no va a ser el verdadero, sino que el verdadero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como escribiera el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios. O sea, esta alabanza que dice allí, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, no la puede tomar ningún otro Dios porque es para el único y sabio Dios. Y el libro de Romanos capítulo 16 versículo 27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, dejando ver el Señor Jesucristo que Él, que Jesucristo no es ese único y sabio Dios, que el Señor Jesús el Cristo no es el único y sabio Dios, porque el único Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios unipersonal, una sola persona. Cuando vimos hace rato las diferentes creencias, vimos cómo iban separando a Dios en diferentes personas, pero la Biblia nos enseña que Dios es unipersonal. No está compuesto de varias personas, ni es un Dios mutante que hoy se transforma en algo y mañana se transforma en otra cosa. No, Dios es unipersonal y no es mutante. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor Jesucristo, hablando a los judíos, le dijo en Juan capítulo 8 versículo 17 y 18, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy, dijo el Señor Jesucristo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, está claro allí que Dios cuenta como una persona aparte de Jesucristo. Cuenta como otra persona y que tomando en cuenta la ley, él decía, el testimonio de dos personas, entonces es verdadero. Y dijo, el Padre da testimonio de mí y yo doy testimonio de mí, por lo tanto, son personas separadas, independientes. Y la suma de esos dos testimonios, entonces llenaban ese requisito que establecía la ley para que un testimonio fuese valedero. Y Moisés, hablándole al pueblo de Israel, les dejó claro que Dios es una sola persona. O sea, que Dios es uno. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese Dios del que les estoy hablando, ese es el Dios que nosotros predicamos. Es un ser viviente. El Padre es un ser viviente. No puedo entrar en detalles, pero busque lo que es un ser viviente, porque el Señor Jesucristo describió a nuestro Dios como un ser viviente. Si va a Juan capítulo 6, versículo 57, dice, como me envió el Padre viviente, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come él también vivirá por mí. De manera que el Dios al cual nosotros servimos es un ser viviente, porque esta misma expresión la vamos a encontrar en un juramento que recoge el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Ezequiel y Sofonía. Ellos recogen un juramento que nos dejan claro de que Dios es un ser viviente. Y esa expresión es, vivo yo, dice Jehová. Vaya número, por favor, capítulo 14, versículo 28. Número 14, 28.
Dice, diles, vivo yo, dice Jehová. Y qué bueno que lo está diciendo el mismo Dios, que no es algo que se inventó alguien más, sino que dice, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Vivo yo. De manera que Dios es un Dios vivo. Dios es un ser viviente y al mismo tiempo de él emana la vida. Porque dice el libro de Hechos, capítulo 17, 24 al 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es el que da a todos vida y aliento, vida y aliento y todas las cosas. Entonces, pues nosotros predicamos, creemos y predicamos que Dios es un ser viviente, un ser vivo. De allí cuando los hermanos preguntan, ¿quién vive? Y nosotros decimos Dios y su Hijo Jesucristo, porque nosotros creemos en un Dios vivo, un ser viviente, que fue quien levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos y que por él el Señor Jesucristo está hoy vivo y podemos saber que vive. El Padre, el Dios al cual nosotros predicamos, el Padre no tiene imagen de hombre corruptible, ni de animal alguno, pero tiene imagen o gloria, como lo va a encontrar en algunas partes de la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 22, 23, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Si usted recuerda rápidamente, porque no le voy a colocar el versículo, si usted recuerda cuando allá en el desierto el pueblo de Israel se reunieron y juntaron todo el oro que tenían en sus orejas y fabricaron un ídolo con forma de becerro, el problema más grande que tuvieron es que Aarón le dijo al pueblo, este es Jehová. Este es, de manera que la gloria de Dios la convirtió o la cambió en semejanza de un animal cuadrúpedo. Este cambió, le puso forma a Dios de un animal. Y Dios no tiene forma de animal ni forma de hombre corruptible. La gloria de Dios no tiene semejanza de hombre corruptible. Vuelvo a repetirlo para que quede eso claro. La gloria de Dios no tiene semejanza de hombre corruptible ni de ave, que a algunas personas les encanta decir que el Espíritu Santo es una paloma. No haga eso, porque no, la gloria de Dios no tiene forma de ave, ni de cuadrúpedo, ni de reptiles. La gloria de Dios es diferente. Nosotros tenemos que entender, que saber que Dios tiene gloria, pero que la gloria de Dios no es ni de animal, ni de ave, ni de hombre corruptible. Y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Vaya a Éxodo capítulo 32, versículo 18 y 20. Éxodo 32, 18 al 20. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Si Dios no tuviera gloria, o no tuviese, perdón, gloria, no tuviese rostro, la petición de Moisés sería un disparate. Dios no le dijo a Moisés, yo no tengo rostro, ni yo no tengo gloria. Lo que Dios le dijo a Moisés es que el hombre no vería su rostro
y quedaría vivo. O sea, no me verá hombre y vivirá. De manera que lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios era que le dejara ver en todo su esplendor cómo era él, que le mostrara la gloria. Y Dios le dijo, no podrás ver el rostro, pero el resto de la gloria de Dios estuvo visible para Moisés. ¿Qué podemos asegurar? Que Dios tiene gloria, pero que esa gloria no es semejante a hombre corruptible, ni de ave, ni de cuadrúpedo, ni de reptiles. ¿Qué más podemos asegurar? Que tiene semejanza y que esa semejanza no es como la gente la pinta. La semejanza que tiene Dios es parecida a lo que el profeta Ezequiel describió en esa visión que narra en el libro de Ezequiel. Es una semblanza. Yo no estoy diciendo que son dos gotas de agua, una semblanza de lo que es la gloria de Dios. Porque la intención de Ezequiel no fue darnos la descripción completa de Dios, sino de dejarnos conocer que Dios tiene gloria. El libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 y 28. Dice el profeta Ezequiel, y sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego eh, dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Entonces, no es para entrar en detalle en esto, en esta semblanza, en esta semejanza de Dios, de la gloria de Dios, sino para que tengan claro de que allí Ezequiel dice que él vio la semejanza de la gloria de Dios. Una semblanza nos deja escrito allí para que entendamos y conozcamos que Dios tiene gloria, pero que no es como un hombre de carne corruptible, ni es como animal, ni es como lo pintan por allí los seres humanos, como una paloma o algo por el estilo. Otra de las cosas que creemos y enseñamos es que el Padre está en los cielos. Allí mora el Padre. Allí está establecido su trono. El Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, Él nos dijo que nos dirigiéramos al Padre que está en los cielos. Así dice la oración que enseñó el Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos. En el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Dónde estableció Dios el trono? En los cielos. Y su reino domina sobre todo. Y en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 13 al 14, dice, desde los cielos miró Jehová. ¿Desde dónde mira Jehová? Desde los cielos. Vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. De manera que Dios estableció allá en los cielos su trono y desde allá de los cielos, Él mira sobre todos los moradores de la tierra. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 11, versículo 2, cuando oréis, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿dónde usted ubica el Dios al cual le va a hacer la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El libro de Mateo capítulo 23, versículo 22 dice, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Por qué? Porque el trono de Dios está en los cielos. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, que la Biblia nos aclara que el Señor Jesucristo fue arrebatado para Dios y para su trono, Él ascendió para sentarse a la diestra del trono de Dios, con Dios en su trono, porque allá arriba, en las alturas, allá habita el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Así que el Padre está en los cielos. El Padre está en los cielos. Otra cosa que creemos y enseñamos es que Dios es el creador de todo lo que es visible y lo que es invisible. Dios es el creador de todo. Si usted va al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Eso implica todo lo que hay visible y lo que hay invisible que está en el cielo y en la tierra. Y no se vaya a ir a las cosas allá extrañas o algo. Hay algo tan común para nosotros, pero que es invisible, como es el aire que respiramos todo. El aire que respiramos es invisible y ese aire lo creó el Dios al cual nosotros servimos. Isaías capítulo 45, versículo 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. De manera que el creador de todo, la creación que está relatada en la Biblia, allí nos dice que en todo el creador de todas esas cosas es el Dios de la gloria, incluyendo al ser humano, incluyéndonos a nosotros que somos humanos, hombres que hemos existido en esta tierra, que existimos en esta tierra. En el libro de Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2, dice allí la palabra de Dios, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Toda la creación. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y es de resaltar que el mismo Señor Jesucristo, esta idea, esta creencia la tenía muy clara. Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6, usted consigue allí que dice que llegaron los fariseos. Dice, entonces vinieron a él los fariseos para tentarle o tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Preste atención, por favor. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí la gente, la mayoría de las veces leen este versículo cuando está pensando en divorciarse o leen este versículo cuando tiene problema con la esposa o con el esposo para ver cómo va a resolver la situación. Pero hay un conocimiento allí tremendo en estas palabras del Señor Jesucristo. Dice, el que los hizo. Note usted que está hablando de Adán y Eva. Y el Señor Jesucristo no dijo, cuando yo los hice o cuando yo los creé, sino que dijo, el que los hizo, hablando de alguien más
alguien diferente a él. Incluso cuando dijo lo que Dios juntó, él no dijo lo que yo junté. Eso hubiese sido facilito para él decir, lo que yo junté no lo separa el hombre. Pero él dijo, lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Entonces el Señor Jesucristo le atribuyó toda la creación, incluyendo la creación del hombre y la unión del hombre con la mujer, se la atribuyó a Dios, porque Dios es el creador. Otra de las cosas que creemos es que Dios es el único soberano. Dios es el único soberano. Judas capítulo 1, versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. ¿A quién niegan? A Dios. ¿Y quién es Dios? El único soberano. ¿Y a quién más niegan? Dicen, y a nuestro Señor Jesucristo. De manera que cuando está aquí hablando de Dios y está hablando del Señor Jesucristo, pone como el único soberano a el Dios eterno, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un soberano, permítame decirle, es una persona que ejerce o posee la autoridad suprema. Esta persona es independiente, no le rinde cuenta a nadie. Dios es el único ser con estas características. El apóstol Pablo nos dice que Dios es el solo soberano. En Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15. Primera de Timoteo 6, 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando lee el contexto, se da cuenta que está hablando del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que creemos es que Dios va a llevar muchos hijos a la gloria, que ese llevar muchos hijos a la gloria es un plan de Dios, es un plan del Dios de la gloria. El libro de Hebreos capítulo 10, perdón, capítulo 2, versículo 10, Hebreos 2:10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. De manera que es Dios quien planificó la existencia, el llevar muchos hijos a la gloria y incluyó en esa planificación la existencia del Señor Jesús el Cristo para que Él fuese el redentor de la humanidad. Y cuando usted estudia la obra que hace el Señor Jesucristo, el propósito de esa obra es llevarnos a Dios. Ese es el propósito del trabajo que hace el Señor Jesucristo cuando vino a redimirnos, cuando vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. El propósito es llevarnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos. Y mire cómo dice allí, para llevarnos a Dios. No para que nos quedemos aquí simplemente viéndonos las caras, sino para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es ese Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos proveyó el socorro, quien nos envió la ayuda que necesitábamos para que nosotros nos pudiésemos acercar a Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 19, dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Esto lo dijo Dios.
Dios dijo, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Mire que no dice que es todopoderoso, porque ese que es poderoso es el Señor Jesucristo. Y he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Por lo tanto, luego de ser rescatados, luego que por la muerte del Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre, somos limpiados y somos perdonados, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y ahora le pertenecemos ¿a quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios porque fue Dios quien hizo todo lo que se necesitaba, la planificación y la ejecución de todo lo que se necesitaba para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Fuimos comprados para Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 nos lo recuerda. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra de las cosas que creemos es que otorgar vida eterna es una de las promesas que Dios hizo. Él es el que hizo la promesa. Rápidamente, Tito capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. De manera que nadie más hizo esa promesa. Quienes hablaron de la promesa de la vida eterna recordaron la promesa que Dios había hecho. Es Dios quien nos da la vida eterna, quien promete darnos vida eterna. Es una promesa que Dios hizo desde antes del principio de los siglos. Lo que Dios se había propuesto con el ser humano otorgarle, darle vida eterna. Y para eso fue que Dios trajo a la existencia al Señor Jesucristo y este, lo pone delante de nosotros como la única opción para que por medio de él nosotros podamos obtener la vida eterna. Otra de las cosas que creemos y predicamos es que Dios planificó, prometió darnos de su Santo Espíritu, poner su Santo Espíritu en nuestra vida. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿De quién era la promesa? Del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Esto fueron palabras del Señor Jesucristo hablando con sus discípulos. Y él le dijo, esperen acá la promesa que Dios les hizo, que Dios hizo de que iba a derramar de su Santo Espíritu. Dios nos ha hecho partícipe de algo que le pertenece a Él, que está en Él. En el libro de los Proverbios, en el libro de Joel, en el libro de Ezequiel, Dios prometió hacer morar en nuestras vidas su Santo Espíritu. Veámoslo rápidamente. Proverbio capítulo 1, versículo 23, dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esto lo dijo Dios. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El libro de Joel capítulo 2, versículo 28. Libro de Joel capítulo 2, 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es lo que el Señor Jesucristo enseñó y es lo que nosotros debemos enseñar también, que fue el Padre quien prometió que pondría su espíritu en nuestra vida. Por eso se conoce que esa es la promesa del Padre. Otra de las cosas que enseñamos y predicamos, que creemos y predicamos, que fue Dios quien se propuso reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Muchas de las cosas usted ve que
todo está remitido hacia el Señor Jesucristo, pero quien reunió, el que está detrás de esta idea y de este plan, de este proyecto que llevó a cabo, es Dios quien quiso reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Efesios 1:9 al 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se propuso Dios? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces ya no es necesario hacer las cosas por separado, sino que Dios estableció a Jesucristo para que por medio de Jesucristo, para que en Cristo tengamos reconciliación con el Padre, tengamos vida eterna, tengamos salvación, tengamos perdón de pecado y tengamos, así la lista es larguísima, que Dios ha establecido que es en Cristo que vamos a recibir cada una de esas bendiciones. Otra de las cosas que creemos y enseñamos es que fue Dios quien se propuso reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. El Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, por cuanto agradó al Padre. ¿A quién le agradó? Al Padre, que en Él, que en Jesucristo, o que en Jesús el Cristo, habitase toda plenitud, que en Jesús el Cristo habitase toda plenitud y por medio de él, por medio de Jesús el Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y entonces es algo que nosotros debemos tener bien claro. La reconciliación nuestra es con Dios. El Señor Jesús simplemente es el mediador de esa reconciliación. No nos reconciliamos con Cristo, nosotros nos reconciliamos con Dios. Dice el 2 capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Otra de las cosas que creemos y enseñamos es que es Dios el que está buscando adoradores. Dios es el que está buscando, el Padre busca adoradores, Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Quién está buscando que le adoren? El Padre está buscando adoradores que le adoren. Entonces Dios es el objeto de nuestra alabanza. Dios es el objeto de nuestra adoración. Libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 21, dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Eso no ha cambiado. Dios no ha dejado de ser Dios, ni Dios ha dejado de recibir la gloria, la honra, el honor. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios sigue siendo el objetivo de nuestra alabanza y de nuestra adoración, a quien debemos adorar en espíritu y en verdad. También creemos y enseñamos que fue Dios quien colocó al Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Fue Dios quien entregó al Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. No fue que el Señor Jesucristo se ofreció, no fue que el Señor Jesucristo dijo, envíame a mí aquí, yo voy. No, no. Dios lo colocó como la propiciación por nuestros pecados. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas?
Y el libro de Romanos 3, 24 al 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios planificó que el Señor Jesús el Cristo daría su vida en rescate por mucho. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque Dios así lo planificó de que ese Cordero, cuando llegase el cumplimiento del tiempo, iba a ser el redentor de la humanidad, de la desgracia en la cual había caído el ser humano a causa del pecado. Creemos y enseñamos que fue el Padre quien envió al Señor Jesucristo para que nosotros creyésemos en el Padre, para que creyésemos en Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Primera de Pedro 1, 18 al 25 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Cómo hacemos para creer en Dios? Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. De manera que cuando nosotros somos rescatados por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario y fue presentada en el lugar santísimo ante Dios y acepta por Dios como ofrenda, pues es para que nosotros tengamos comunión con Dios, para que creamos en Dios. Mediante Jesucristo, creemos en Dios. Dicho de otras palabras, es gracias al Señor Jesús el Cristo que creemos en Dios, porque Él nos ha dado a conocer al Padre. Nosotros no conocíamos a Dios. El Señor Jesucristo nos los ha presentado, nos ha mostrado quién es el Padre, al Dios que no conocíamos, el Dios que envió a su Hijo para el rescate de cada uno de nosotros. El Señor Jesús el Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Para qué murió? ¿Para qué llevó nuestros pecados? Para llevarnos a Dios, para que nosotros conociéramos a Dios, el Dios que ha hecho todo por nosotros, no solamente creó todas las cosas, sino que no nos ha abandonado, se acuerda que somos polvo. En pecado estábamos viviendo alejados de Dios, ajenos a los pactos de Dios, pero gracias al sacrificio en la cruz del Calvario fuimos hechos cercanos a Dios. Ahora podemos entrar con toda libertad y confianza ante Dios, adorarle, servirle, amarle, porque hemos sido perdonados, hemos sido transformados, hemos sido cambiados gracias a la obra de Dios por medio de su Espíritu y a través del el Señor Jesús el Cristo.
Otra de las cosas que creemos, y vamos a decir esta última por hoy, porque el tiempo ha avanzado. Creemos y enseñamos que Dios es el que hace vivir y Dios es el que hace morir. Deuteronomio 32-39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En las manos de Dios está la vida de todo ser viviente, sea bueno o sea malo. Dios no quiere la muerte del que muere, por eso le da la oportunidad de arrepentirse de la maldad. Sin embargo, Dios no va a obligar a nadie. El que escoja la muerte va a disfrutar de la muerte, si es que se puede disfrutar. Y el que escoja la vida, entonces disfrutará de la vida con Dios y con su Hijo Jesucristo. Viviremos por largos días. Libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere. ¿Dice quién? Dice Jehová el Señor. Y dice, convertíos pues y viviréis. Dios es el que hace que su sol salga sobre buenos y malos, como dice en Mateo 5:45, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. De manera que Dios es el artífice, el autor de todas estas cosas. Es Dios quien tiene el control de todo. ¿Cómo no glorificar a Dios? ¿Cómo no exaltar a Dios? ¿Cómo no amar a Dios? Si es Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien ha hecho todas estas cosas, desde la creación hasta la recuperación o el socorro que ha enviado para nosotros los seres humanos, para que salgamos de la situación tenebrosa en la que habíamos caído a causa del pecado. Permítame decirle que hay algunas personas que se escandalizan porque nosotros nombramos muy frecuente a Dios, porque le cantamos a Dios, porque oramos a Dios. Bueno, en esta mañana creo que vimos motivos suficientes para no olvidarnos del autor de todas estas cosas, quien pensando en nosotros ha buscado la forma de socorrernos, y debemos pensar nosotros también en el Dios de la gloria, así como Dios ha pensado en nosotros. Para nosotros, como Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico, solamente hay un Dios, y ese es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido, por favor, póngase en pie y vamos a hacer una oración para luego entregarle la dirección allá a ustedes en Venezuela. Vamos a orar, soberano Dios Todopoderoso, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. No solamente tu palabra que hemos conversado hoy, sino toda la que está aquí escrita en este santo libro, donde tú has dejado la instrucción, nos has dejado el testimonio de quién eres tú y cómo has hecho tantas cosas por nosotros.